en relación a la menstruación. Puede haber hemorragias más abundantes que lo habitual y puede interferir también con el desarrollo del embarazo, porque compite en volumen con el embrión y todas las membranas ovulares, ¿no? Es una competencia de espacio que puede perjudicar el desarrollo y el progreso normal de un embarazo si está en localización submucosa, ¿no? Entonces, en general, los miomas que no contactan con el miometrio no van a producir sintomatología. Bien. Vamos a pasar a otro tipo de patología, que es el cáncer cérvico-uterino. Ese es el tumor maligno más frecuente ginecológico. Lo vamos a contraponer con el del mioma, porque también es lo más frecuente que vemos en la parte oncológica, ginecológica, y anotarse bien que la única manera de hacer un diagnóstico precoz de esta patología es el Papá Nicolau. Con ecografía nosotros no vemos las células, vemos la consecuencia de un crecimiento tumoral anormal que ya está más avanzado. Sin embargo, en las etapas más precoces que son detectables con el Papá Nicolau, la ecografía puede ser, la imagen ecográfica del cuello uterino puede ser completamente normal, y eso no quiere decir que no existan células ya patológicas. Por lo tanto, es muy importante educar a nuestros pacientes en que el control con ecografía no les va a liberar de hacerse su Papá Nicolau anual, ¿ya? Esa es la única manera de evitar las complicaciones de un cáncer avanzado, ¿ya? Con ecografía nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con esta patología nosotros vamos a tapificar, vamos a hacer la tapificación local, puede ser por ecografía, puede ser por resonancia, y vamos a también poder hacer un seguimiento, un control posterior al tratamiento. Puede hacerse con ecografía y transvaginal o bien con resonancia. Sabemos que la ecografía nos brinda una panorámica estrecha de la pelvis femenina. Por lo tanto, si estamos hablando de un paciente oncológico y queremos tener el mejor estudio, pues vamos a utilizar la resonancia magnética. Eventualmente, en nuestro medio, donde no existe la facilidad de una resonancia magnética en todos los hospitales, tenemos la alternativa de la tomografía, que sin embargo tiene sus desventajas frente a la calidad de resolución que tiene la resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética, por ejemplo, para que veamos un poquito la diferencia entre la calidad de imagen. Un corte longitudinal es un útero en retroversión. Este es el fondo uterino, el miometrio, que es de señal intermedia, el endometrio, que tiene una señal más alta, siempre en el T2. Y aquí vemos, este es el lugar anatómico que le corresponde al cuello uterino. No vemos canal, vemos una masa grande que está incluso del mismo tamaño que el cuerpo uterino, siendo que el cuello uterino siempre es más pequeño. Y vemos cómo podemos ver la serosa rodeando, ¿no es cierto?, de color negrito en este caso, más negrito que el miometrio, y está rodeando también el tumor, la serosa, ¿ya? Vemos ahí que todo el tumor está rodeado de serosa, y podemos tener la certeza de que a pesar del tamaño no ha habido una invasión tumoral local, ¿ya? No ha traspasado la serosa este cáncer, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento, el pronóstico del paciente y la planificación quirúrgica, pues tal vez pueden ser viables en este caso, ¿no? Aquí vemos, estas dos son tomografías en las cuales
estamos en un corte transversal, vemos la vejiga por delante llena de líquido y aquí es la masa cervical tumoral que se está impregnando con el contraste. Siempre hacemos los estudios oncológicos con contraste, mientras que en la resonancia muchas veces no es necesario el contraste porque la calidad que nos brinda el contraste de imagen en la imagen simple es suficiente. En este caso, en la tomografía vemos que no logramos delimitar adecuadamente la serosa que rodea al cuerpo uterino, ni tampoco la serosa que rodea, en este caso, al cuello, y vemos algo irregular. No podemos estar tan seguros si es que está infiltrando o no el piso vesical, la pared vesical posterior, pero sin embargo sí podemos ver que aquí hay una irregularidad en el contorno hacia la grasa, ¿ya? Entonces, esto nos da una sospecha de que hay infiltración, pero no certeza, como en este caso, ¿ya? En este caso está aquí la vejiga con su pared que es más oscura, ¿ya? Tiene menos señal, y la orina tiene alta señal. Todo esto que brilla es el líquido dentro de la vejiga, y vemos una pared completamente intacta, ¿no es cierto? En cambio aquí se nos confunde, ¿no es cierto?, el plano de la pared vesical del plano tumoral. Entonces, la resolución en las imágenes es mucho mejor en resonancia. Sin embargo, sí podemos nosotros decir que hay alta sospecha de infiltración, ¿no? Y aquí sí podemos al 100% decir hay infiltración hacia la grasa. De todas maneras, es mucho mejor la resonancia. Aquí tenemos otra imagen. En este caso, el contraste ya se ha eliminado por la vía urinaria y está llenando la vejiga. Y vemos aquí igual la misma imagen. Este es el recto. Entre medio está el cuello uterino, que ha perdido completamente su forma, su contorno, está invadiendo toda la grasa hacia los costados, ¿no es cierto? Todo que se llama parametrio, el área parametrial está invadida, y también vemos una irregularidad y vemos protruyendo hacia la luz vesical también los márgenes tumorales, ¿no? Y no existe grasa que separe el cuello uterino del recto, y aquí también podemos decir que hay infiltración tumoral. Entonces, la tomografía es una alternativa bastante útil cuando no tenemos la facilidad de la resonancia. Sin embargo, pues recordar siempre que el mejor estudio para esta tipificación local va a ser la resonancia en este tipo de patología. Vamos a hablar también de otra estructura. Les había adelantado que pues según la fase del ciclo menstrual, el endometrio va a tener distintos aspectos y va a tener distinto espesor. Aquí vemos un endometrio en fase prácticamente inmediatamente postmenstrual. Va a ser un endometrio plano, y esta línea blanca que vemos finita es solamente el área de interfase en donde colapsa la pared anterior y la pared posterior del revestimiento endometrial. La línea más oscurita, que casi ni se ve aquí, ¿no es cierto? Hay una línea, parece dibujada a lápiz alrededor de la línea blanca como un sándwich. Ese es el endometrio que está prácticamente plano, ¿no? Esa es la etapa proliferativa precoz. Este otro es ya en una fase un poco más tardía de la fase proliferativa. Se ve que se ha engrosado ya el endometrio, que son estas bandas hipoecogénicas. Aquí tenemos la línea de adosamiento entre las dos capas, la anterior y la posterior. Y en la fase secretora, que es posterior a la ovulación, la fase proliferativa es antes de la ovulación, la fase secretoria posterior a la ovulación. El endometrio cambia de aspecto y en vez de ser hipoecogénico se vuelve hiperecogénico. Y ya la banda de interfase entre la pared anterior y posterior del endometrio ya no se ve, se confunde,
y aparece una sola banda hiperecogénica homogénea, que eso es lo habitual, y puede, en las pacientes normales, en edad fértil, puede alcanzar un espesor de hasta 25 milímetros, ¿no? En pacientes que ya no están en edad fértil, y en pacientes menopáusicas, posmenopáusicas, que tienen, pero que están con un tratamiento de reemplazo hormonal, podríamos aceptar como normal un engrosamiento de hasta 10 milímetros. Y en las pacientes en la menopausia que no tienen tratamiento de reemplazo hormonal, el máximo que nosotros aceptamos como normal son 6 milímetros. Por encima de 6 milímetros hay algún crecimiento anormal patológico en el endometrio que nos debe alertar. La ecografía transvaginal es el mejor estudio para poder valorar estos cambios en el endometrio, por lo tanto nos ayuda mucho la capacidad de resolución que tiene la vía transvaginal. El endometrio patológico va a ser heterogéneo, va a estar engrosado por encima de los límites normales, distendiendo la cavidad uterina. Aquí vemos, por ejemplo, un endometrio completamente heterogéneo con áreas quísticas, áreas ecogénicas. Este es un endometrio completamente patológico. Y aquí también vemos otro endometrio que está engrosado por encima de los límites normales, ¿no es cierto? Generalmente este tipo de endometrios se ven en el cáncer endometrial, ¿no es cierto? En el cáncer endometrial, y pueden tener distintos aspectos. Puede tener este aspecto heterogéneo o este aspecto homogéneo. El cáncer endometrial, a tener en cuenta, pues es mucho más frecuente en pacientes posmenopáusicas. Los factores de riesgo asociados son la obesidad, la diabetes, multiparidad, un exceso estrogénico. Acordarnos que en la edad posmenopáusica no podemos tener un endometrio de más de 6 milímetros. Por lo tanto, cualquier engrosamiento mayor a 6 milímetros en la edad posmenopáusica debe ser diagnosticado de manera definitiva con un legrado. Debe verse al microscopio cuál es la causa de ese engrosamiento, sí o sí. ¿Ya? Esa es la conducta. Generalmente el síntoma cardinal con el que vienen este tipo de pacientes que tienen cáncer endometrial va a ser un sangrado vaginal anormal en paciente posmenopáusica. La etapificación, al igual que del cuello uterino, se la realiza con resonancia magnética, y tenemos como una alternativa la tomografía con contraste. Bien, nos vamos a los ovarios. El estudio de elección es también la ecografía, y como son órganos pequeñitos, la ecografía transvaginal es la que mejor nos va a brindar el detalle anatómico de la estructura interna de los ovarios. Las contraindicaciones ya las hemos mencionado hace un momento. Sin embargo, también existe una contraindicación que es importante de mencionarla, que es la instrumentación reciente. Por ejemplo, en pacientes que recién han tenido su bebé, que están en un puerperio reciente, no podemos colocar el transductor porque el cuello uterino todavía está dehiscente y podemos causar una infección ascendente con la manipulación vaginal que hacemos con el transductor. En pacientes que tienen un legrado muy reciente tampoco realizamos esto por el mismo motivo. Entonces, siempre tenemos que preguntar a nuestras pacientes si han tenido algún tipo de instrumentalización reciente, ¿no? A nivel del útero, para no provocar infecciones ascendentes, ¿no? Y siempre tenemos que tener el consentimiento informado y respetar mucho, pues, la privacidad de las pacientes. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva.
Los ovarios tienen distintos aspectos dependiendo la edad. En la edad neonatal pueden haber pequeños quistes o quistes un poco más grandes por la estimulación hormonal que pasa a través de la placenta de la madre, de las hormonas maternas. En la edad pediátrica también podemos ver quistes más pequeñitos. Los ovarios en la edad pediátrica, antes de que estén de la fase prepuberal y de la estimulación hormonal por la pubertad, no debieran tener un volumen mayor a 1 centímetro cúbico. Eso es lo que debieran medir. Y si pudiéramos ver algunos pequeños quistes adentro, eso es lo normal. En la edad fértil, siempre van a medir más de 1 centímetro, pueden llegar incluso a medir hasta 12 centímetros cúbicos, es normal, mientras no haya imágenes patológicas en la estructura interna del ovario y solamente hayan quistes foliculares, no nos debería preocupar un tamaño así. Es muy variable dependiendo de la fase del ciclo menstrual, dependiendo cuántos folículos están madurando al mismo tiempo. El tamaño es variable, pero debería estar por encima del centímetro cúbico y más o menos alrededor de hasta los 12 cc. En algunos libros dicen hasta 22 cc, que podría ser normal mientras la ecoestructura interna no esté alterada, ¿no? En la edad posmenopáusica, los ovarios no deberían estar estimulados por ninguna hormona, por lo tanto no debería existir actividad folicular de ninguna clase y los ovarios deberían ser completamente homogéneos de aspecto sólido intermedio. Algunos ovarios en las pacientes de edad más avanzada, en la tercera edad, se van atrofiando y van existiendo una atrofia que se llama grasa, que hay una sustitución grasa del parénquima ovárico por la atrofia y se puede confundir con la grasa peritoneal que les rodea y a veces no logramos verlos, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que hacer el intento de encontrarlos, ¿no? Una ecografía está incompleta si decimos que no logramos ver el ovario, sin importar que la paciente sea de la tercera edad. Debemos por todo lado intentar encontrarlos porque la patología oncológica ovárica puede estar presente y debemos realmente realizar una búsqueda exhaustiva para descartar lesiones proliferativas. Existen distintos tipos en la edad fértil, existen distintos tipos de quistes que podemos ver, que son los foliculares, los más frecuentes, que son los que contienen el óvulo que está madurando. Después están los quistes lúteos de la teca y los quistes del cuerpo lúteo, que son parte del ciclo evolutivo de los quistes foliculares, dependiendo la fase. Una vez que se rompen, se van a convertir en quistes lúteos, una vez que han liberado el óvulo, y luego se van a convertir también en quistes del cuerpo lúteo. Son aspectos normales que tenemos que reconocer en los ovarios y que dependen mucho de la fase menstrual y si hay embarazo o no hay embarazo también. La patología más frecuente en los ovarios, en las pacientes en edad fértil, pues son el ovario, el síndrome de ovario poliquístico, que se confunde mucho con la presencia de varios quistes en el ovario, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? El que nosotros encontremos en una paciente en edad fértil varios quistes, quiere decir que sus ovarios están funcionales, nada más que están estimulados, ¿ya? Esto tiene que acompañarse con otro tipo de síntomas y otro tipo de signos, como son el hirsutismo, la irregularidad menstrual o periodos de amenorrea anormales, retención de líquidos, ¿no? Son varias cosas, que alteraciones también en la piel, que hayan muchos granitos en la cara, etcétera, ¿no? Varias cosas que tienen que acompañar, no solamente la presencia de varios quistes en el ovario, que pueden ser simplemente un ovario en fase
preovulatoria, ¿no es cierto? Y los folículos que están madurando. Un aspecto que se describe que es bastante frecuente, pero que no es necesariamente requisito, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, es que la disposición de los folículos sea periférica subcapsular y que al centro no se observen folículos, ¿no? Se describe así, pero no es una condición excluyente. Como hemos dicho, van a haber varios aspectos y varias imágenes quísticas que tenemos que nosotros aprender a diferenciar. Tenemos entre las imágenes que tenemos que diferenciar es el quiste ovárico complicado, que a diferencia del quiste simple, que es completamente anecogénico, sin paredes, sin tabiques, sin contenido, vamos a encontrar imágenes de un quiste que tiene contenido, que puede estar formado por pequeños focos puntiformes, puede tener tabiques, ¿ya? Puede tener un nivel líquido-líquido de distinta ecogenicidad, o puede tener todo su contenido aumentado de ecogenicidad en forma homogénea, ¿ya? Los quistes, un quiste ovárico complicado, pues tiene el diagnóstico diferencial, puede tratarse de un folículo roto en involución, por ejemplo, un quiste hemorrágico, o puede ser también un endometrioma, que es un tumor benigno que es sólido, ¿ya? El endometrioma es una localización ectópica de tejido endometrial en un lugar anormal, ¿ya? Es localización de tejido endometrial normal en una localización anormal, ¿no? No es maligno, pero puede producir bastante sintomatología. Entonces, un quiste hemorrágico puede presentar distintos aspectos. Todos estos aspectos pueden tener de acuerdo a la evolución y a la edad del sangrado que contenga el quiste. En las fases precoces incluso puede ser anecogénico, y en fases más avanzadas va formándose el coágulo, va retrayéndose el coágulo y puede incluso tener este aspecto, ocupando el coágulo toda la luz quística, o tener un aspecto masiforme que nos puede tentar también al diagnóstico diferencial de que sea una lesión proliferativa patológica y oncológica. Y tenemos que aprender a diferenciarla. Entonces, en el diagnóstico diferencial de un quiste ovárico complicado con sangrado, tenemos que tener los tumores, ¿ya? Que son las masas anexiales complejas. La masa anexial compleja puede tratarse de un quiste complicado con hemorragia, ¿no es cierto? Un folículo complicado con hemorragia. Puede ser un tumor benigno, puede tener el mismo aspecto un tumor maligno, el mismo aspecto puede tener un absceso, un endometrioma o un hematoma. Por lo tanto, tenemos que estar familiarizados con los distintos aspectos de una lesión benigna y tenemos que aprender a diferenciarla de la lesión maligna. Un cistodenocarcinoma seroso puede tener el mismo aspecto de un quiste hemorrágico con un coágulo en retracción, o un quiste hemorrágico con un coágulo en retracción pero formando tabiques. Y sin embargo también puede ser un cistoadenoma seroso. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar? Primero en la evolución, ¿cierto? Un quiste hemorrágico, la historia natural de este quiste pues nos va a avisar que la lesión va a empezar a retraerse y va a disminuir de tamaño con el tiempo. En una paciente en la cual nos encontramos con imágenes como esta, tenemos que pensar, dependiendo de la edad y los síntomas, que puede ser un quiste hemorrágico, ¿no es cierto? Por lo tanto, le diremos, vamos a controlar en forma muy estricta en unas 2 a 3 semanas, y esta imagen hemorrágica
se va a reabsorber por completo y va a desaparecer. Si se mantiene o aumenta de tamaño, vamos a pensar en el diagnóstico diferencial de una lesión proliferativa. En algunos casos, si tenemos al alcance el Doppler, siempre vamos a evaluar con modo Doppler estas imágenes complejas para ver si encontramos vascularización. Si no encontramos vascularización, volvemos al inicio a nuestro diagnóstico diferencial de que puede ser un quiste hemorrágico y volvemos a hacer un control. Si encontramos en el componente de aspecto sólido vascularización o en los tabiques encontramos vascularización, ya tenemos el diagnóstico de que no es un quiste hemorrágico porque los coágulos no tienen nunca tejido vivo, son sangre en estado de retracción. Por lo tanto, ya no tenemos que esperar ninguna evolución, ningún control, tenemos que ir directamente a hacer un diagnóstico patológico. Tenemos que solicitar y sugerir que se le haga una biopsia al paciente y que se mire al microscopio esto para saber si es algo benigno o maligno, ¿no? Porque solamente la histología y el análisis de la histología nos va a dar la diferencia. Bien. Tenemos también otro tipo de imágenes que pueden ser quísticas, que son benignas, tienen un aspecto muy heterogéneo, son tumores que se pueden encontrar en la infancia y pues son los quistes dermoides, que son teratomas, ¿sí? Las niñas nacen con estas lesiones en sus ovarios. Los teratomas tienen 4 tipos de tejidos, ¿no es cierto? Tienen grasa, tienen piel, tienen hueso y tienen pelo, todo en uno. Y nosotros vamos a lograr ver con ecografía y distinguir la grasa y el hueso, ¿ya? El calcio que nos va tal vez a dar un artefacto hiperecogénico como de calcio con una sombra acústica muy bien definida, o tal vez vamos a ver la grasa que nos va a dar hiperecogenicidad con una sombra que es sucia. En este caso lo que estamos viendo en estas dos imágenes, en estos dos ejemplos, son la grasa que está encerrada en un quiste con contenido líquido. Como nosotros tenemos un diagnóstico de certeza con tomografía. La tomografía nos permite, o una resonancia nos permite caracterizar al 100% la presencia de grasa dentro de una lesión. Bien. Lesiones malignas de ovario, ya hemos visto las imágenes. El diagnóstico diferencial de un quiste complejo, complicado, de una masa anexial compleja, es la misma, ¿no es cierto? Pero el Doppler nos ayuda. Tenemos que buscar vascularización y esa es la clave para el diagnóstico de este tipo de lesiones. En las trompas de falopio también puede encontrarse patología tanto benigna como maligna. La ecografía no nos permite evaluar las trompas de falopio cuando están normales, solamente cuando están obstruidas y se acumula líquido en su luz podemos verlas, y a eso lo llamamos hidrosalpinx. Es muy frecuente de ver el hidrosalpinx, obstrucción de las trompas de falopio en la enfermedad inflamatoria pélvica en las pacientes en edad fértil. ¿Cómo entonces vamos a lograr valorar la anatomía normal de las trompas de falopio? Tenemos por imágenes solamente con la histerosalpingografía, que es un estudio que se hace con rayos X en fluoroscopía. Nosotros inyectamos medios de contraste a través de una cánula, a través del útero, y logramos que ese contraste alcance las trompas de falopio y vamos a lograr ver la luz de las trompas de falopio. Y también podemos diagnosticar la obstrucción de estas, aunque no estén dilatadas, porque el contraste que nosotros inyectamos no se va a vaciar hacia el peritoneo, que eso debería ser lo habitual. Bien, entonces, con ecografía, si las trompas de falopio están normales, no las vemos. Tampoco con ecografía vamos a poder valorar su permeabilidad. Para eso existen otro tipo de estudios especiales. Bien, en una ecografía
no solamente nosotros tenemos que ir a buscar los órganos pélvicos femeninos, sino también tenemos que buscar señales de que puede haber alguna alteración asociada, como es el líquido libre, ¿ya? El líquido libre en el fondo del saco uterino es importante siempre buscarlo porque eso nos indica que hay alguna alteración en alguna parte, ¿ya? El líquido en fondo del saco de Douglas puede ser completamente anecogénico, como en el caso de la ascitis, por alguna patología que no tenga nada que ver con la parte ginecológica. Por ejemplo, en el urinoma, cuando se rompe por algún motivo la vía urinaria y la orina sale hacia el peritoneo, en los seromas, en el linfocele, cuando hay un sangrado en alguna otra parte, también puede acumularse líquido en fondo de saco de Douglas. Cuando hay también un absceso, también puede verse en el fondo del saco de Douglas. En los tumores de ovario también se acumula líquido y ese es un signo que debe verse y debe buscarse cuando encontramos lesiones como esta y vemos líquido, pues nos está indicando que hay ya diseminación peritoneal de las células patológicas cancerosas, ¿no? Entonces, siempre buscar la presencia o no del líquido y caracterizar, ¿no? Si tiene ecos, puede ser sangre o puede ser pus. Si es completamente anecogénico, puede ser orina, puede ser ascitis, puede ser linfa. Y tenemos que, pues, investigar e interrogar a nuestro paciente respecto a síntomas asociados, ¿no?, a cualquiera de estas patologías. Bien. El método ecográfico tiene muchas ventajas. Es el método de elección para investigar la anatomía y la patología ginecológica como primer estudio. Siempre debe ser de elección en los niños y embarazadas como alternativa, que no va a dañar ni va a producir radiación. Y siempre tener en cuenta que depende del operador el hacer el diagnóstico, ya que todos los diagnósticos que vamos a hacer son en tiempo real. Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Yo, doctora, tengo una duda. Sí, doctorita, dime. Si, por ejemplo, en una ecografía pélvica, en un ovario, por ejemplo, el derecho, veríamos pequeños folículos de más o menos 7 a 8 milímetros Ya, con un aumento de la ecogenicidad, ¿sería síndrome de ovario poliquístico o no? no, no, doctorita, como les he explicado, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, si tú tienes un ovario con varios quistes, es una paciente que sus ciclos son regulares, no son dolorosos, no tiene hirsutismo, eh, es simplemente un ovario que está eh, muy bien estimulado hormonalmente y nada más, ¿no? Los, los ovarios en la fase preovulatoria siempre van a tener varios quistes en su interior. Siempre, es un aspecto normal, ¿no? Y cuando en la fase posovulatoria hay uno solo de esos folículos se rompe, ¿no es cierto?, libera el óvulo, el resto de las imágenes quísticas tardan varios días en involucionar, ¿ya? Entonces, en la fase posovulatoria también es normal ver varios quistes, ¿ya? Y aparte de esos quistes foliculares que están involucionando, también es normal en la fase posovulatoria ver un quiste lúteo, ¿ya? El quiste lúteo va a tener este específicamente no es un quiste lúteo, pero va a tener un aspecto así en el ovario, ¿ya? Este es un embarazo ectópico, vamos a hablar de eso en, en, la, en la siguiente parte de la presentación, ¿ya? Pero un quiste lúteo puede verse así, dentro del ovario, pared gruesa y área central quística y vascularización al modo Doppler en esta pared gruesa, ¿ya? Es normal de verse en la fase posovulatoria, ¿ya? Bien.
¿Se ha resuelto tu duda con eso, doctorita? Doctora, y si por ejemplo un ovario mediría más de 7 a 8 milímetros, eh, o sea, los folículos medirían más de 7 a 8 milímetros, ¿sí sería patológico o no? No, no, porque todos los óvulos, todos los folículos están encerrando un óvulo que está madurando, ¿no es cierto? Y por el estímulo hormonal, todos los folículos van a crecer, ¿ya? Va a haber uno que va a alcanzar la plenitud y va a romperse. El primero que rompa manda una señal de retroalimentación negativa para que el resto de los estímulos hormonales se corten y solo es ese el que va a desencadenar otro tipo de cascada hormonal, ¿ya? Pero pueden haber varios quistecitos que están de 1 centímetro, que están de 7, de 10 milímetros, y si es en la fase preovulatoria no pasa nada, ¿ya? Otra cosa es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es cuando en las pacientes que están en tratamiento para fertilidad, esa es una cosa diferente, ¿no? Y tenemos ese antecedente, ¿no? De que están en tratamiento y hay que ver otro tipo de detalles, ¿no? Que van más allá de lo que queremos nosotros transmitirles en esta clase. Pero un par de quistes de 10 milímetros no son patológicos en una paciente normal. Bien, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Nos vamos a la segunda parte de nuestra clase, entonces. Aguántenme un poquito. Vamos a tratar de revisarlo. A mí me gusta esta clase y creo que a todo el mundo le gusta la clase de ecografía obstétrica. Primero tengo que salirme de esta presentación. ¿Dónde estoy? Aquí. Dejar de presentar. Presentar otra cosa. Ventana. ¿Se ve la nueva presentación, chicos? Sí, doctora. Bien, gracias por el feedback. Me hacen sentir muy solitaria. No me contestan. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de ecografía obstétrica. Lo bonito de esta clase es que vamos a hablar de puras cosas que deberían ser siempre agradables, ¿no es cierto? La cita para las ecografías del embarazo siempre son momentos gratos, ¿no? Pero existe también patología eh, para la mamá, para el bebé, que tenemos que conocer y que tenemos que aprender la utilidad eh, de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta, pues, es una herramienta poderosísima para el diagnóstico obstétrico en la patología del embarazo y no es solamente sacar fotitos y que ver el sexo del bebé. eh, es algo que se debe hacer con mucha minuciosidad y que nos ha permitido ahora, pues, adelantarnos eh, a muchos problemas que pueden tener tanto la mamá como el bebé y que podemos muchas veces predecir, solucionar, tratar y conseguir llevar, pues, embarazos a término, aunque sean de alto riesgo, ¿no? Entonces es importante saber para qué nos sirve la ecografía en cada trimestre del embarazo, ¿no? En cada trimestre nosotros logramos ver ciertas cosas que no vamos a poder ver en otros trimestres. Por lo tanto, es muy puntual lo que nosotros y la información que nosotros podemos brindar. Y siempre recordarles, chicos, que la clínica, el examen físico de una paciente embarazada es crucial, es inadmisible que
un estudiante de medicina que rote el internado no logre escuchar el latido fetal con su estetoscopio, ¿no? No logre saber si el dorso del bebé está a la izquierda o está a la derecha, si el polo fetal está abajo o está arriba. Eso es algo que ustedes tienen que saber hacer y no depender de un ecosón o de una ecografía, ¿no? La clínica es vital en este caso porque son ustedes los primeros que van a estar en contacto con el paciente y ustedes van a pedir la ecografía, pero ustedes ya tienen que tener la idea y el panorama completo de lo que está pasando antes de derivarlo, ¿no? Muchas de las urgencias médicas las podemos nosotros resolver con ecografía, pero las emergencias obstétricas tienen que resolverse en minutos, porque si no, o el bebé se muere o la mamá se muere. Entonces, necesitamos ser muy clínicos en esto, ¿no? Y a pesar de que la ecografía nos brinda un montón de información, no nos podemos olvidar de la clínica. Bueno, después de esta reflexión, pues vamos a irnos directamente a para qué nos va a servir la ecografía en el embarazo durante el primer trimestre. Tenemos en primer lugar dos formas de hacer esta exploración en el primer trimestre: la vía transvaginal y la vía transabdominal, con las ventajas y desventajas que ya hemos mencionado, ¿ya? A pesar de que la ecografía transvaginal tiene mejor resolución, eso no nos va a disminuir la sensibilidad para el cálculo de la edad gestacional en esta etapa, en este primer trimestre. Por lo tanto, una ecografía transabdominal, que se va a hacer con vejiguita llena en este caso, nos permite diagnosticar la edad del embarazo, la edad gestacional, con la misma sensibilidad que con ecografía transvaginal. Eso es importante de tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son entonces los objetivos de hacer una ecografía en el primer trimestre del embarazo? Obviamente la primera es que ver la localización, ¿no es cierto?, de dónde está el saco gestacional, si está dentro de la cavidad uterina o si está fuera, ver si el embrión está vivo, ¿no es cierto? Eso lo vamos a diagnosticar viendo el latido cardíaco, o diagnosticar en caso contrario la muerte embrionaria, ¿no es cierto? Vamos a también determinar la edad gestacional, las semanas del embarazo, correlacionar con la fecha última regla, porque no siempre es coincidente, a veces las pacientes se confunden. Si la paciente no está segura, nosotros podemos tener la certeza de que la determinación de la edad gestacional en el primer trimestre es mucho más segura que la fecha última regla que nos puede proporcionar una paciente, ¿ya? Si está discordante con la fecha última regla que nos brinda la paciente, nosotros tenemos que hacerle caso a la ecografía, ¿ya? Esta exactitud que tenemos tiene una variación de más o menos 7 días, que es aceptable en la parte de obstetricia. Cuanto más avanzado está el embarazo, mucha más variabilidad va a tener este diagnóstico, va a ser menos preciso. En el segundo y en el tercer trimestre, nosotros esta exactitud que tenemos en el cálculo de edad gestacional puede alcanzar hasta 21 días, ¿ya? Por lo tanto, no es confiable para nosotros diagnosticar ecográficamente la edad gestacional ni en el segundo trimestre ni en el tercer trimestre. No nos sirve, porque la idea de el cálculo de la edad gestacional real del embarazo es calcular la fecha de parto, para que no tengamos bebés prematuros y para que no tengamos bebés postmaduros, ¿no es cierto?, que hayan muertes fetales porque se pasó del tiempo de parto el embarazo, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos y muy importante es
la edad gestacional en el primer trimestre, confirmar la edad gestacional. También vamos a ver en el embarazo múltiple, valorar el número de embriones y el número de membranas, el número de placentas y el número de sacos que existen, ¿no? Entonces, el primer objetivo es la localización, ¿no es cierto?, del embarazo que esté en la cavidad endometrial o fuera de ella, ¿no? El 95% de los embarazos ectópicos se producen y se localizan en las trompas de falopio. Los factores de riesgo son pacientes que tengan enfermedad inflamatoria pélvica, que sean portadores de dispositivo intrauterino, endometriosis o un embarazo ectópico previo. ¿Cuáles son los síntomas? Una hemorragia vaginal anormal, dolor pélvico, irregularidad menstrual, masa anexial palpable. Se puede diagnosticar en un 50% de los pacientes, en otras no se palpa ninguna cosa especial al tacto bimanual. Bien, por ecografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El diagnóstico patognomónico es encontrar un embrión vivo con latido cardíaco fuera de la cavidad endometrial. Sin embargo, en la práctica, encontrar el latido cardíaco en el embrión en situación extrauterina es bastante raro, ¿ya? Generalmente no vemos este signo, que es el patognomónico. Sin embargo, sí logramos ver por ecografía una masa anexial. Vemos también asociado líquido libre en fondo de saco de Douglas, ausencia del embrión en la cavidad intrauterina. Entonces eso es más una hormona un estudio laboratorial de beta-gonadotropina coriónica humana positivo, concordante, pues nos hace el diagnóstico, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que puede existir embarazos ectópicos o heterotópicos. Son raros, pero existen, ¿no? Que haya un embarazo en cavidad endometrial y un segundo embarazo simultáneo ectópico, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la ecografía del primer trimestre, siempre tenemos que hacer un rastrillaje y siempre también ver que no haya líquido libre. ¿Cómo vemos el embarazo ectópico? Ya hemos visto en una de las diapositivas de la anterior clase. Tenemos una imagen sacular quística de pared gruesa y si tenemos suerte vamos a ver un embrión y un latido, pero generalmente solamente vamos a ver el saco de pared gruesa. Algunas veces podemos ver el saco vitelino y podemos ver el embrión. Algunas veces logramos ver el latido cardíaco, pero eso es bastante raro, es inusual lograr encontrar ese signo patognomónico, como en este caso se ve aquí, ¿ya? Entre las dos cruces está el pequeño embrión. Y aquí tenemos líquido libre y sangre, ¿ya? Es heterogénea el líquido. El cálculo de la edad embrionaria, pues la vamos a hacer cuando todavía no hay embrión. Acuérdense que la ecografía nos va a medir a partir de cierto tamaño del embrión, vamos a lograr verlo. Eso no quiere decir que no esté ahí presente, pero muchas veces no logramos verlo aún cuando el embarazo es muy precoz. Por lo tanto, sí vamos a ver el saco gestacional y midiendo las dimensiones de también vamos a lograr una edad gestacional bastante precisa, ¿no? Y la otra es midiendo el mismo embrión cuando ya lo vemos, ¿no? La longitud cráneo-nalga nos va a dar la edad gestacional. Cuando todavía no hay embrión visible, eso es más o menos hasta las 5 semanas de edad gestacional por fecha última regla,
probablemente pues no logramos ver un embrión y vamos a tener que medir el saco gestacional. Recordar que el embrión va a crecer 1.3 milímetros cada día, todos los días, por lo tanto, nosotros vemos un saco gestacional y estamos borderline entre las 5 o 6 semanas, lo que tenemos que hacer no es diagnosticar un embarazo anembrionario, sino decir a la paciente, tranquila, estamos justo en el límite entre que se tiene que ver y no lo vemos, vamos a esperar 10 días, 2 semanas, volvemos a hacerte una ecografía para asegurarnos de que el bebé está creciendo ahí adentro, ¿no? Y en 10 días, en una semana, pues un embrión ya va a tener entre 5 a 10 milímetros y eso sí o sí lo vamos a lograr ver con bastante claridad, ¿ya? El saco vitelino es la primera estructura que vamos a ver dentro del saco gestacional, es lo primero que aparece, ¿ya? Cuando el saco gestacional ya alcanza los 20 milímetros, ya deberíamos estar viendo en su interior el saco vitelino, que es la primera estructura embrionaria que se forma, ¿ya? Por vía transabdominal, y logramos ver esta estructura cuando el saco gestacional mide 8 milímetros, si es que hacemos la ecografía vía transvaginal. El polo embrionario lo vamos a ver cuando el saco gestacional mide 16 milímetros, eso deberíamos ya poder ver un embrión ahí adentro por vía transvaginal, y logramos verlo cuando por vía transvesical, cuando el saco gestacional ya tiene 25 milímetros de diámetro. Eso es importante para no alarmarnos y no alarmar a la paciente de que algo raro está pasando y no vemos embrión todavía, ¿ya? El latido cardíaco fetal se logra detectar y el corazón del embrión ya tiene que estar presente cuando el embrión alcanza los 9 milímetros de longitud, si es que es por vía transabdominal, o cuando el embrión tiene una longitud de 5 milímetros si estamos haciendo la ecografía transvaginal. Un embrión de 5 milímetros sin latido cardíaco, si estamos haciendo una ecografía transvaginal, nos debe hacer pensar que puede estar pasando alguna cosa mala, ¿no es cierto? Una muerte embrionaria, ¿ya? Pero un embrión de 5 milímetros por vía transabdominal y que no estamos logrando detectar el latido cardíaco, no nos debe preocupar tanto. Siempre tenemos que recitar a nuestra paciente, volverla a ver, confirmar, comprobar, ¿no? Un diagnóstico de ausencia de vitalidad embrionaria, pues es un diagnóstico muy delicado de hacer, entonces tenemos que nosotros manejar bien estos tiempos. Acuérdense que si nosotros contamos solamente con fecha última regla en esta primera ecografía y no hay embrión o no hay latido cardíaco y si hay un embrión muy pequeñito, el decir que es un embarazo que ya no es viable es muy delicado de hacer, por lo tanto, probablemente si no hay sangrado, si no hay dolor, si no hay signos de alarma en la paciente, vamos a tener que volverla a citar, hacerle otro laboratorio para ver cómo están progresando los niveles de beta-gonadotropina coriónica humana antes de darle un diagnóstico tan terrible para la paciente, ¿no es cierto? Entonces, siempre con mucha calma en esta fase que es tan importante. En este primer trimestre vamos a evaluar de manera bastante precisa si los embarazos son múltiples o no. Vamos a diagnosticar, y es importante diagnosticarlo en esta etapa porque después es mucho más difícil y la sensibilidad disminuye mucho cuando el embarazo está muy grande. Vamos a poder diagnosticar y diferenciar los embarazos bicoriales y biamnióticos de los monocoriales y los monoamnióticos. Acuérdense que diferenciar esto es muy importante. Ya de por sí el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo
Y si es un monocorial y monoamniótico, pues es de mucho mayor riesgo porque pues la mortalidad se va a elevar en un 50%. ¿Ya? Entonces el diagnóstico de la corionicidad por ecografía lo vamos a hacer por medio del signo del delta. El delta es esta imagen aquí que vemos, es esta membrana que está separando los dos sacos amnióticos que contienen a los embriones. En el signo del delta lleno, que aquí está lleno de tejido, nos está indicando que hay dos placentas, ¿ya? Y el tabique que está separando los dos sacos amnióticos es más gruesito. En el caso del signo del delta vacío, es que en este caso no es un delta, sino es una T, para mi gusto, no es un delta vacío. Y vamos a ver una membrana muy finita, ¿no es cierto? Esto nos está indicando que aquí solamente son dos sacos separados y es una sola placenta que comparten. Estos son gemelos idénticos, estos pueden ser gemelos no idénticos, ¿no? Y aquí tenemos igual el signo del delta, mucho más claro, ¿no es cierto? Aquí tenemos un tabique que separa los dos sacos amnióticos, que es completamente grueso, y vemos el corion envolviendo ambos sacos, cada uno con su corion independiente, ¿ya? El 80% de los embarazos van a ser bicoriales y biamnióticos, y una menor cantidad van a ser de este tipo. Sin embargo, es en esta fase en la cual tenemos que detectar a estas pacientes que son de alto riesgo, tanto los biamnióticos como los monocoriales biamnióticos, porque vamos a tener que hacerles seguimientos mucho más frecuentes, controles más exhaustivos con ecografía que en un embarazo con un solo bebé. También en las fases precoces del embarazo vamos a poder detectar algunos marcadores que nos van a alertar acerca de la presencia de anomalías tanto cromosómicas como cardíacas. Este tipo de anomalías las vamos a detectar entre la semana 11 y la 14. Esta es una ecografía diferente a la primera del primer trimestre, que se debe hacer por separado, y los marcadores ecográficos que nosotros detectamos son válidos únicamente a esta edad gestacional. Más temprano no son válidos, no significan nada, y más allá de las 14 semanas tampoco van a tener ninguna significación el encontrarlos. Por lo tanto, saber la edad gestacional del embrión y del embarazo es muy importante para poder programar esta ecografía en los tiempos correctos. ¿Cuáles son los marcadores, tanto de anomalías cromosómicas como cardíacas? El signo o el espesor de la translucencia nucal. La translucencia nucal es una área a nivel de la parte posterior entre el cuello y la nuca que no tiene que medir más de 3 milímetros en general, ¿ya? Dependiendo de... Hay tablas que nos van a decir el grosor exacto en milímetros, dependiendo los días de edad gestacional que tenga el embrión o el feto, y están ajustados a la edad gestacional exacta, ¿no? Sin embargo, en general podemos decir que una translucencia nucal de menos de 3 milímetros es un signo de que no existen alteraciones ni cromosómicas ni cardíacas, ¿ya? La trisomía 21 es la que más se asocia al engrosamiento de esta translucencia nucal. Aquí vemos, este es un embrión normal en plano sagital, y además de ese signo también otro marcador cromosómico, en este caso de trisomía 21, es la ausencia del hueso nasal. Aquí vemos, este es el dorso nasal, el huesito que ya está mucho más denso y lo podemos ver con ecografía, ¿ya? En la trisomía 21
este huesito todavía no se ha calcificado y no se logra distinguir adecuadamente o está muy pequeñito, ¿no? Aquí tenemos otro embrión en corte sagital, igual que este, y vemos como la translucencia nucal, este es el polo cefálico, polo caudal, las partecitas fetales, el perfil fetal, y vemos como aquí la translucencia nucal está patológicamente engrosada y no vemos hueso nasal tampoco en este perfil, es un perfil más planito, no se logra distinguir hueso. Entonces, este es importante, ¿no? el diagnóstico de alteraciones. Algunas veces este engrosamiento no nos está dirigiendo hacia una cromosomopatía, sino más bien a una alteración en el corazón fetal, que pues está por alguna alteración en una falla del bombeo, se está acumulando líquido y este es signo de edema, pero de origen cardiogénico en el embrión o en el feto. Bien, eso en lo que se refiere a las ecografías más precoces. Y ahora nos vamos a ir a la información que nos brinda la ecografía en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. En estas fases del embarazo, el bebé está ya más grande, ¿no es cierto? Las partes anatómicas ya están más grandes en el feto, por lo tanto las podemos examinar con mejor detalle. Acuérdense que la fase de organogénesis ya pasó, ahora solo le resta al feto aumentar de tamaño, ¿no es cierto? Para la mayor parte de los órganos ya todo está formado y ya todo tiene que estar en su sitio como debiera estar al nacer, solo que está muy pequeñito y tiene que ir creciendo. Algunas de las estructuras, sin embargo, existen excepciones, como en el corazón y si se van a acordar de embriología, el corazón en la parte del tabique interventricular e interauricular va modificándose y las comunicaciones interventriculares e interauriculares van cerrándose y abriéndose, como el septum primum, septum secundum, y así, bueno, vayan y si recuerdan embriología van a ver eso, ¿no? Entonces en el corazón fetal sí pueden haber cambios que se van a lograr ver, tal vez en las fases más avanzadas del embarazo, pero eso es ya para subespecialidad, ¿ya? Lo importante es saber que el bebé en el primer y el segundo, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo ya tiene que estar completamente formado y nosotros podemos hacer un examen anatómico del feto y pues podemos diagnosticar algunas malformaciones con bastante seguridad. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Vamos a controlar si está creciendo adecuadamente, vamos a volver a medir si crece bien y comparar con nuestra edad gestacional por ecografía hecha durante el primer trimestre, si está progresando adecuadamente en el incremento de peso, en el incremento de tamaño. Eso es lo que hacemos en la ecografía del segundo y del tercer trimestre. Controlamos el aumento de tamaño que sea lo que se espera. También vamos a poder diagnosticar de mejor manera el sexo porque todo está más grande, aunque sí se puede, hay marcadores a nivel en la fase más precoz en el primer trimestre. Podemos también lograr con un 80% de certeza decir cuál es el sexo del embrión, pero pues es mejor hacerlo con 100% de certeza, ¿no? Que decirle a la mamá, en un 80% es un 80% hombre o es un 80% mujer, pero quién sabe, a lo mejor un 20% no es lo correcto, ¿no es cierto? Por lo menos no es para eso, ¿no? Por lo tanto, es mejor tener un poquito de paciencia y hacerlo en el segundo y en el tercer trimestre. La anatomía fetal, como les estaba explicando, pues es mucho más fácil de evaluar. En los embarazos de alto riesgo hacemos este seguimiento para valorar también el bienestar fetal, ¿ya? Y pues en los embarazos de alto riesgo vemos cómo está la placenta, cómo
cómo están los bebés, si son embarazos múltiples especialmente, ¿no? En la parte de anatomía fetal nosotros vamos a poder ver todas las partes estructurales del cerebro, si hay hidrocefalia, si se están formando bien los hemisferios, si tiene o no tiene cerebelo, si la línea media está correctamente posicionada, si hay lesiones incluso tumorales también se pueden diagnosticar, porque acuérdense que en esta fase todavía, a pesar de que el cráneo ya está formado, todavía no está completamente calcificado y nosotros podemos ver el interior con ecografía. En el tórax vamos a poder también examinar el corazón, los tabiques interventriculares, las válvulas, el funcionamiento valvular, la aorta, los grandes vasos que van al cuello. Se puede ver con bastante claridad. Vamos a ver también en el abdomen el contenido de todos los órganos abdominales, ¿no es cierto? El contenido abdominal, el estómago, que ya en esta fase el bebé ya puede tragar, por lo tanto el estómago siempre tiene que estar distendido con líquido. Vamos a poder ver la vesícula, vamos a poder ver la vejiga, vamos a ver los riñones y tenemos que ver que estén funcionando adecuadamente. Si vemos que hay distensión o hidronefrosis, vamos a pensar que puede haber alguna falla o alguna obstrucción, ¿no es cierto?, en la vía urinaria excretora, alguna falla en la permeabilidad o algún tipo de obstrucción en la vejiga. Por lo tanto, es importante hacerlo minuciosamente. También vamos a ver si el estómago está localizado a la izquierda. La localización de los órganos internos fetales es muy importante también, que se haga prenatal y se confirmen algunas cosas, ¿no? Podemos ver la columna, ver que esté toda la parte de piel, los planos cutáneos, subcutáneo cerrados, ver la segmentación vertebral, podemos ver la parte del esqueleto de las manitos, los deditos, piernas, pies, podemos ver genitales, en este caso son genitales masculino, ahí está el pene, y aquí tenemos la vulva femenina con los labios mayores y los labios menores. Vemos también los testículos dentro de las bolsas escrotales que muy frecuentemente tienen líquido, eso es habitual en esta fase del desarrollo fetal. Entonces podemos ver con mucho detalle las estructuras internas del feto y verificar que estén desarrollándose de la manera adecuada. Importante, ¿no? Con los avances de la tecnología nosotros logramos tener una representación en 3D de la superficie del bebé que nos permite lograr un mayor acercamiento, ¿no es cierto?, entre la mamá y el bebé, el papá y el bebé. Les permite entender las imágenes que tal vez en el modo B, que es el modo de diagnóstico, no lo entiendan ellos. Es una manera de mejorar la comunicación con nuestros pacientes. Sin embargo, el modo de hacer diagnóstico de malformaciones fetales o cualquier cosa no es sino es el modo B, en el que vamos a poder ver el interior del bebé, que eso es lo que nos interesa cuando nosotros estamos haciendo las ecografías, ¿no? Eso es muy importante. Entonces el modo B. Si no tenemos un equipo que tenga 3D, no es imprescindible. El modo B es el modo en el cual nosotros hacemos diagnóstico por imagen de cualquier patología fetal durante el embarazo. Aquí tenemos, por ejemplo, alteraciones del tubo neural. Vamos a ir desde los pies, desde la cabeza, perdón, hasta los pies para ver algunas imágenes patológicas.
la anencefalia, que es algo que no es infrecuente, es una patología en la cual el cráneo, la parte ósea, por algún motivo no se ha formado, por lo tanto el cerebro, por la presión del líquido, no permite que se desarrolle el cerebro y este es el perfil del feto, ¿no es cierto? No hay cráneo y no hay cerebro desarrollado y solamente tenemos la carita. En este caso, también hay malformaciones como el síndrome de Dandy-Walker, que es la agenesia parcial o completa del cerebelo y del vermis. Aquí tenemos solamente está el vermis, pero no están los hemisferios cerebelosos. Aquí está el vermis ausente y los hemisferios cerebelosos aquí presentes. Esta es una ecografía en corte transversal del cerebro y esta es una imagen anatómica en corte sagital. ¿Ya? Tenemos la malformación de Chiari, en la cual vamos a ver un cerebelo. También esto es un corte transversal del cerebro. A la altura del cerebelo tenemos una imagen en forma de banana del cerebelo y tenemos una morfología del cráneo en forma de punta como de un libro. Y esto se asocia muy frecuentemente a mielomeningocele. Este es un corte longitudinal de la columna del bebé, del dorso fetal. Y vemos como aquí hay una imagen como de una formación quística, que es una falla del cierre del tubo neural. Y aquí hay líquido cefalorraquídeo contenido dentro de este defecto. Si nosotros vemos este signo, estas imágenes en el cerebro, tenemos que obligadamente ir a buscar defectos en la columna. También pueden haber defectos o malformaciones a nivel del tórax, como el onfalocele, como la extrofia cardíaca, como en este caso. Vemos aquí a la altura del tórax el corazón que está por fuera de la cavidad torácica, protruyendo y flotando en el líquido amniótico, ¿no? También tenemos defectos de la pared abdominal, como el onfalocele, la gastrosquisis, o pueden ser defectos combinados. Bueno, existe una infinidad de alteraciones y malformaciones y alteraciones que pueden presentarse a nivel del desarrollo fetal y que se pueden diagnosticar con ecografía. Lo importante es que la persona que realice el examen de anatomía fetal sea experto en todo esto, ¿no? ¿Qué otra información nos va a proporcionar la ecografía del segundo y tercer trimestre? Pues, y que es sumamente importante para la planificación de la vía de parto, ¿no es cierto? Es la localización placentaria. Nosotros hacemos, esto es algo que no podemos diagnosticar con clínica, por lo tanto es vital hacerlo con ecografía. El diagnóstico anticipado de una placenta previa, pues salva la vida del bebé y salva la vida también de la mamá. Si no conocemos este antecedente, pues puede ser muy peligroso. Entonces, la placenta previa puede ser completa, puede ser parcial o puede existir una placenta de inserción baja. Cuando sospechamos de una inserción patológica de la placenta, cuando tenemos hemorragia vaginal indolora y que se presenta a partir de la 20ª semana y en adelante. En algunas cosas puede presentarse un poco antes, pero esto es lo más habitual. ¿Cómo se ve una placenta de inserción baja? La placenta de inserción baja es una placenta que está muy cerca del orificio, pero no más cerca de 2 centímetros del orificio cervical interno. Aquí vemos un útero en posición longitudinal. Este es un corte longitudinal, la pared uterina anterior. Esta es la pared posterior. La placenta que ven es esta, que está inserta en la pared posterior. Y el cuello uterino es esta imagen que ven ustedes, ¿ya? Esta imagen alargada, el orificio cervical interno aquí
canal cervical y orificio cervical externo. Es un cuello que está en posición posterior. Entonces el margen inferior de la placenta está aquí y el orificio cervical interno a 2 centímetros. ¿Ya? Esto no es contraindicación de parto por si acaso, sin embargo puede, por las modificaciones que tiene esta parte del útero que se llama segmento, que está entre el cuerpo y el cuello uterino, es la que más se modifica en tamaño, en longitud durante el embarazo. Y acuérdense que el bebé crece mucho en las últimas etapas, en el último trimestre del embarazo. Por lo tanto, pueden haber, la elasticidad de la placenta no es la misma que de este segmento del útero, por lo tanto, puede producirse desprendimientos y hemorragias por esta distinta, ¿cómo se llama? Distinta elasticidad de estos dos tipos diferentes de tejidos. La modificación en tamaño hace que se desgarre la placenta. Entonces es importante diagnosticarla para estar prevenidos de que pueden presentarse hemorragias y a veces pueden ser hemorragias importantes que ponen en riesgo la vida del paciente o del feto, ¿no es cierto? Entonces eso es importante de conocerlo. Esta es una placenta marginal o parcial en la cual no cubre el orificio cervical interno, pero está prácticamente adyacente a este. ¿Ya? Y en la oclusiva completa, la placenta está cubriendo por completo, aquí ven, todo esto es placenta, y aquí está el orificio cervical interno, canal cervical, orificio cervical externo, está la placenta cubriendo por completo el orificio cervical interno. Esto es imposible que un bebé pueda nacer por aquí. Bien. El cuello uterino también lo podemos ver por ecografía y durante el embarazo pues existen diversas condiciones del cuello que tenemos que saber diagnosticar. La incompetencia del cuello uterino hace que se produzcan los partos prematuros, por lo tanto tenemos que saber cómo se ve un cuello uterino normal. Siempre tiene que estar el cérvix cerrado, tiene que tener una longitud mínima, que es la normal, que es entre 3 y 2.5 centímetros. Cuando vemos imágenes como esta, que el cuello uterino está dehiscente y se está herniando parte de la membrana amniótica y líquido amniótico, pues está acortado el cuello uterino. Estos pacientes son de alto riesgo, deben manejarse hospitalizadas. Aquí tenemos el funnel, que se le llama funnel a este triángulo que se ve. El orificio cervical interno está dilatado, el cuello uterino está acortado y cada vez se acorta más, ¿no? Entonces esto es lo que pasa en la incompetencia cervical. Cuello uterino normal, larguito, cerrado, y cuello uterino patológico. La incompetencia cervical, como hemos dicho, ¿no es cierto? Son pacientes de altísimo riesgo de un parto prematuro y generalmente no hay mucho que hacer aparte del reposo. Se intenta pues hacer cerclajes, pero en general pues es muy, muy difícil el tratamiento, ¿no? Y la prevención de partos prematuros cuando existen este tipo de imágenes. Bien, también vamos a evaluar en el segundo y tercer trimestre la cantidad de líquido amniótico. Esto se hace desde el primer trimestre, sin embargo, es tal vez más relevante su control en el segundo y en el tercer trimestre, porque también es como un marcador del bienestar fetal. Una cantidad de líquido amniótico normal nos está indicando también bienestar fetal, ¿ya? La proporción en la cantidad de líquido va variando de volumen respecto a la etapa del embarazo. En las primeras etapas del embarazo, en el primer trimestre, hay mayor cantidad de líquido que volumen embrionario, mientras que en las
últimas etapas del embarazo, esa proporción se va invirtiendo y hay mayor volumen fetal que líquido en el segundo y en el tercer trimestre. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que es del primer trimestre. El embrión es pequeñito y el líquido es abundante. Este es un embarazo también en el primer trimestre donde la cantidad de líquido es escasa y el embrión está ocupando el mayor volumen. Esto es completamente patológico. Esto es un embarazo que no va a progresar adecuadamente. Este es un signo ominoso en el primer trimestre. ¿Ya? Tenemos distintas maneras de hacer diagnóstico cuando hay un exceso de líquido y cuando hay una escasez de líquido en el segundo y en el tercer trimestre. El cordón umbilical es algo que no se nos debe pasar por alto de evaluar en una ecografía de segundo y tercer trimestre. La posición y la circular de cordón es muy importante porque nos ayuda a planificar la vía de parto, ¿no es cierto? La vía del nacimiento. Una circular de cordón es prácticamente una contraindicación de parto vaginal y eso lo tenemos que detectar con antelación si es que hacemos una ecografía. También la anatomía del cordón es muy importante de verla. Tenemos que tener siempre 3 vasos. Cuando existe un solo vaso o 2 vasos también se asocia a anomalías. ¿No? Siempre tiene que haber 2 arterias y una vena, eso es lo normal. Si solamente hay una arteria, pues se asocia a anomalías fetales o cromosómicas y nos alerta, ¿no? En el examen anatómico fetal, si vemos una estructura diferente del cordón fetal, pues tenemos que ir a buscar con mayor cuidado la anatomía fetal, explorarla de manera exhaustiva. El bienestar fetal también es algo muy importante que podemos hacerlo con ecografía en el segundo y en el tercer trimestre. Una parte es realizar el perfil biofísico en el cual vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, si existen movimientos respiratorios fetales, si existen movimientos fetales y la cantidad de líquido amniótico. Un perfil biofísico de 8/8 nos indica que el bebé está bien, que el medio materno está adecuado, mientras que un perfil biofísico de menos puntaje nos está indicando que algo está pasando. Para hacer un perfil biofísico necesitamos dedicarle a encontrar estos signos y a medir estos parámetros media hora. ¿Ya? Un perfil biofísico en menos de 30 minutos no está adecuadamente realizado. La velocimetría Doppler es otra herramienta por la cual nosotros podemos evaluar el bienestar fetal. Nos permite evaluar la circulación fetal y la circulación tanto a nivel del útero, de cómo está llegando la sangre al bebé a través del útero hacia la placenta, de la placenta hacia el bebé a través de la arteria umbilical, y cómo está funcionando el corazón del bebé y si está llegando adecuadamente el oxígeno y el bombeo cardíaco al cerebro, y son varias estructuras que nosotros a nivel fetal y a nivel de los componentes maternos vamos a evaluar para verificar que estén circulando adecuadamente la sangre a través de estos. Nosotros hacemos velocimetría porque formamos una onda midiendo las velocidades en el tiempo, ¿no? Esta es la línea del tiempo y la vertical es la línea de velocidad de circulación de la sangre en la luz vascular. Entonces tienen una morfología típica en la sístole y en la diástole y una resistividad típica también, ¿no?
Esta es una morfología de onda normal de la arteria uterina, en una embarazada, ¿ya? Entonces nosotros a los embarazos de alto riesgo los podemos seguir con, los vamos a ir siguiendo con estas dos herramientas que tenemos de manera muy cercana. Los embarazos nosotros tenemos más o menos 4 ecografías básicas que debemos hacer, ¿ya? A lo largo del embarazo. En un embarazo normal deberemos hacer un mínimo de 4. La del primer trimestre, para la información que ya hemos desplegado, la ecografía de las 11 a 14 semanas para la detección de marcadores cromosómicos y cardíacos, la del segundo trimestre y la del tercer trimestre. Ahí serían 4 que son las básicas que hacemos. Sin embargo, dependiendo de cómo va el embarazo, si se presenta alguna complicación, algún signo de alarma, pues podemos hacer muchas más. No hay ninguna contraindicación de hacer más porque la ecografía es un método inocuo tanto para la mamá como para el bebé. No les daña. Bien, los embarazos de alto riesgo son aquellos que se benefician de este tipo de controles especiales, ¿ya? Los embarazos que no son de alto riesgo, la velocimetría Doppler no es predictora de nada, ¿ya? Entonces eso es importante de tener en cuenta. La vigilancia antenatal es muy importante para el éxito en salud del producto que van a hacer. Por lo tanto, debemos programarlo, debemos realizarlo siempre. Y aquí tenemos como un pequeño organigrama de qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo debemos hacer en lo que se llama la vigilancia antenatal con ecografía. Bien, aquí un pequeño resumen de los objetivos, ¿no? de la ecografía obstétrica, tanto en el primer trimestre como en las 11 a 14 semanas, como en el segundo y tercer trimestre. Esto es importante, que muchas veces a mí los residentes me llaman y me dicen, pues doctora, necesitamos una ecografía. ¿Y para qué? ¿Qué cosa quieres saber? ¿No es cierto? Es que quiero saber si el bebé está de cabecita. Eso lo haces con clínica. Examina a tu paciente. No, es que quiero saber si está bien. Se mueve el bebé, lo puedes hacer con palpación. Le preguntas a la mamá si se mueve. Es que quiero saber si late el corazón. Puedes hacerlo con tu estetoscopio, ¿no? Entonces, dependiendo en qué trimestre está, la información que nosotros podemos brindarles es distinta y tienen que saber qué es lo que están buscando para que nosotros respondamos a las preguntas específicas y las dudas clínicas que ustedes puedan tener. Pero primero tienen que haber examinado a su paciente. Si no, no vamos a poder darles información adecuada. Bien. Las ventajas está de más decir, ya deben saber de memoria, chicos. Y las desventajas también ya saben de memoria, ¿no? Nada más, jóvenes, con eso hemos terminado. Si hay alguna pregunta, espero que lo que hayamos podido revisar en estas clases, desde el módulo de tórax hasta el módulo de ecografía obstétrica, sea para que ustedes pues tengan una noción mejor de la información que se puede manejar con imágenes y sea beneficiosa pues para sus pacientes. Si no hay preguntas, chicos, nos vamos a despedir. Espero que les vaya muy bien. Hemos terminado con el temario de segundo parcial con esto. El siguiente módulo lo dicta el doctor Darras. Yo ya le voy a comunicar que la siguiente semana pues se van a estar viendo con él con las clases teóricas. Listo, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
Que les vaya bien.